Hola a todos y bienvenidos. Hoy estoy emocionado porque estamos aquí con Wilmar Perea, conocido como Huicho. Bienvenido en primer lugar. Ujú. Gracias. Gracias, Simone. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tempranito desde Amazonía, esperando esta conexión. Pues vamos allá. Emocionado porque nosotros nos conocemos personalmente, porque bueno, yo estuve en esa Amazonía y juntos compartimos un proceso, diría que fundamental en mi vida. Pero no estamos aquí para hablar de eso. Estamos aquí para hablar de ayahuasca y chamanismo. ¿Sí? Sí, es vero. Muy bien. Pues entonces vayamos al grano. Te pregunto, Así es. te pregunto ya, ¿qué es? ¿Qué es el ayahuasca, Huicho? Bueno, ayahuasca es la antigua medicina del universo chamánico amazónico. Aquí en Amazonía no se entiende o no se entendía qué cosa era chamanismo, ¿no? O sea, el chamanismo es una palabra foránea, es una palabra que viene con eh, la salida de la medicina, o sea, el descubrimiento de un norteamericano de que los indios o los nativos amazónicos tomaban una planta, una bebida. Pero ella siempre ha sido la columna vertebral de la medicina tradicional en 5 países donde hay ayahuasca, ¿no? Perú, ah, Bolivia, Brasil, Venezuela, Colombia. No, Bolivia no, Ecuador. Entonces, tiene históricamente los pueblos eh, nativos, las etnias, no manejaron la escritura. Ellos manejaron simplemente la transmisión oral, los cuentos, las historias, todas sus memorias estaban transmitidas a través de la narración y siguiendo, digamos, la línea de estas tradiciones, en promedio, ayahuasca debe tener más o menos unos 3.500, 4.000 años de su uso. Y los que usaban ayahuasca eran por lo general los taitas, eran los jefes de las tribus, que las tomaban uno para mirar sus problemas, para resolver sus conflictos y para curar a la gente de la población. Entonces, ayahuasca como tal es la mezcla, la tradicional es la mezcla de 3 plantas. Una es la Banisteriopsis capi, que es la ayahuasca, que es una liana. Eh, Está a la Cichoria drividis, que es la chacruna, que es un arbusto, y en proceso de cocción se echa un poco de tabaco. Y es una bebida que de acuerdo al lugar, de acuerdo al uso que se le da, tiene una consistencia. En algunos lugares, como en Brasil, por ejemplo, se toma una ayahuasca bastante líquida, bastante que parece un té oscuro, medio rojizo, porque tiene sus niveles de cocción. A cada nivel de cocción la planta va tomando un color. Eh, y como usamos aquí en Amazonía, usamos una que es como medio pastosa, ya es una bebida oscura, bien concentrada, y que en Brasil le llamarían la miel, ayahuasca mel, ¿no? Esa poción o esa pócima, esa cocción es todo, es el resultado de todo un proceso alquímico. Alquímico porque para lograr tomar
esa consistencia, los que hacemos los procesos de cocción de la planta, pasamos días y noches tras el fuego. Tiene que tener mucho fuego. La molécula para transformarse tiene que estar expuesta a cantidad de fuego. Entonces se utiliza mucho fuego, mucha agua, mucha paciencia, y en el proceso se le canta, porque a través del canto, que es una cosa que podemos hablar en la entrevista, el canto es importante en un proceso chamánico, en un proceso de, de curación, en un proceso de entrar a los viajes de cuando la mente entra en estos estados alterados de conciencia. El canto es un ancla, el canto es como el timón, el elemento que te puede traer y te puede llevar, que te puede rescatar. Entonces, en los procesos de cocción de la medicina, el canto es importante porque la voz, la frecuencia que sale del curandero, de la curandera, se impregna en esa medicina, ¿no? Y aquí, digamos que hay una de las cosas que de alguna forma vienen a conformar parte de este lado oscuro que se mueve también con el tema de la proliferación de ayahuasca, es que el señor del mercado que toma alcohol, el campesino que está muy embriagado por negocio, cocina ayahuasca y se lo vende a a su mercado que ellos denominan gringo, que es el extranjero que viene, toma ayahuasca y se lo compra en el mercado, y es una ayahuasca que está impregnada de la energía de la persona que cocina, que toma alcohol y que cocina simplemente por negocio, ¿no? Entonces, el espíritu que se impregna en esa medicina, la frecuencia vibrativa que se impregna en esa planta, uno la siente. Cuando uno está finito, dice, te tomas una ayahuasca que te compraste en el mercado, sientes el cambio a cuando tomas una planta que ha sido cocinada en el proceso cuidadosamente, ¿no? Tradicionalmente, así, digamos, establecido, de alguna forma, respetuoso, ¿no? Cuando tú cocinas, es como que si cocinaras para comer, para invitar a tu familia, no puedes estar molesto, no puedes estar eh, teniendo peleas, no puedes venir de situaciones incómodas y meterte a cocinar, o sea, eso es una cosa que no se permite y se recomienda no hacerlo, ¿no? Y una vez que está esa medicina, volviendo a lo nuestro, cuando nosotros trabajamos con ayahuasca, pues nosotros vamos a ver que esta bebida que para mucha gente tiene sabor a cacao, para mucha gente tiene sabor a hay una planta que aquí en el Perú se utiliza mucho que se llama la algarrobina, como una miel de una baya que es dulce, pero en otras ocasiones a mucha gente no le gusta porque le parece amargo, porque le parece desagradable, ¿no? Entonces te mueve. Y eso ya empieza a mover a la persona en torno a sus propios límites, ¿no? Y cuando uno toma esa planta, pues ella va a hacer segregar de los cerebros, de las partes del cuerpo humano, el cerebro superior, los intestinos y del corazón, una cantidad alucinante de dimetiltriptamina, de DMT. Ella tiene su particularidad, la chacruna, la que tiene la dimetiltriptamina, y ayudan a segregar esa cantidad porque es necesario para a veces hacer cambios en la vida, trascender un poquito nuestra mirada tradicional sobre la vida, nuestra mirada am, acostumbrada a ciertos parámetros pequeños, ¿no? Entonces, ayahuasca es un portal. Ayahuasca es la bebida nos hace, nos abre las puertas de nuestro mundo interno. Y cuando uno está entrando en ese mundo interno,
uno logra ver la energía de esa planta a la que nosotros y los antiguos denominaban la madre, el espíritu, el marirí, la mamaicuna. Mamaicuna es la palabra que designa a la madre de todos, ¿no? La madre de las plantas. Entonces, cuando vemos a la madre de las plantas, ella se puede presentar en muchas formas. Por lo general es como un tejido energético que se va abriendo un manto de colores, un manto de formas geométricas. Aparecen mucha geometría sagrada, que es el momento de los portales, digamos, del traspaso de un portal a otro. Mandalas, eh, símbolos. Y, y podemos verla ah, en tres, por lo general está clasificado, está registrado en tres experiencias, ¿no? Ayahuasca puede ser una serpiente, es su característica. Ella aparece como una serpiente, porque la serpiente desde la antigüedad ha sido un símbolo que ha representado la sabiduría, ha representado la transmutación, ha representado las aguas internas y también es el símbolo de la muerte y la resurrección, porque la serpiente aparentemente muere cuando se saca la piel y aparece una serpiente renovada. Entonces, todo viaje con ayahuasca es aparentemente, simbólicamente también, un viaje de muerte y resurrección, porque uno tiene que dejar una piel, suelta cosas que ya el cuerpo no, ella te va a limpiar de cosas que ya no sirven para ese momento de la vida, para que tú puedas renacer de alguna forma y continuar con tu existencia. Después se aparece como una mujer anciana, una mujer nativa, una mujer muy vieja y que canta y que viene a curar. Y para algunas personas y algunas mujeres a veces aparece como un ser seductor. Seductor, te seduce, muy hermosa, muy hermoso, ¿no? Entonces, porque a veces eso está muy vinculado a que en el historial de la persona el tema de líbido, el tema de la sexualidad no está muy en armonía, entonces viene para probarte, ¿no? Para ver si eso, si eso eh, lo puedes controlar en medio del viaje. Eso, entonces ayahuasca es esto, en síntesis, la columna vertebral de la medicina amazónica, es la madre de las plantas, se le considera así, aquí en Amazonía, y es una de las medicinas más antiguas registradas a través de la narración oral, ¿no? Muy bien. Me apunté tipo 10 preguntas mientras hablabas, pero vamos con orden. Dale. Eh, en primer lugar, ayahuasca es una palabra compuesta por aya y huasca, ¿no? Sí, ¿Qué sí. significa? Am, Ayahuasca significa eh, aya es espíritu o es alma. Huasca es la liana. Huasca es esa planta que crece y que va siempre hacia arriba, que va buscando un árbol para subir o una pared, una liana, una enredadera. ¿Ya? Entonces, ella es conocida como el portal de las almas, la liana de las almas, la soga de los espíritus, o también ¿cómo es? El, el quechua es por lo general polisémico, entonces una palabra puede tener muchos significados, ¿no? Depende del contexto. Ella puede ser la soga de la muerte, la soga de las ánimas, la liana de los espíritus, el umbilical, el cordón umbilical, el umbilical que te conecta con el mundo espiritual, pero en general es eso. Eh,
Y, pero su nombre varía de acuerdo a la región, ¿ah? Ayahuasca es, digamos, el patentado, el más sonoro, pero en otros lugares se llama yagé, en otros lugares se llama como bubinsana también, que tenemos un árbol que se llama bubinsana, una planta medicinal, pero en algunas etnias la bubinsana es conocida como ayahuasca. Entonces varía, pero el más común es esta, Perfecto. La soga de los muertos, la liana de los espíritus, de ¿no? de los espíritus, de las ánimas. Bien, permíteme que haga como un resumen. Eh, Ya. o sea, estamos hablando de una, o sea, la ayahuasca sería dos cosas, ¿no? Podríamos decir. En primer lugar, una planta, concretamente una liana, que se junta con otras dos plantas, la chacruna y el tabaco, en un proceso de cocción que te dan luego una bebida, entre comillas, que, que esa bebida, conjunto de esas tres plantas, también se conoce como ayahuasca, ¿no? ¿Está bien? Bien. Ujú. Sí, sí, sí. Toma el Bueno, nombre de la liana, claro. bien. Aunque la visión viene de la chacruna. También, la chacruna te da la visión de colores. La chacruna proporciona los colores. Cuando tú haces un proceso solamente con ayahuasca, tú puedes tomar ayahuasca eh, mm, como purgante. Eso se le conoce como purgahuasca. Tomas una jarra de 2 litros, un depósito de 2 litros, y es un simple vomitivo. Algunas personas, de acuerdo a su sutileza, puede entrar en visiones con ayahuasca sin chacruna. Pero chacruna tiene la particularidad de darte la visión, de darte el color de la visión. Esa es la característica. Bien. Y sí, El tabaco, el tabaco, como tiene en la cocción de la medicina tradicional, el tabaco cumple un rol protector. Entonces no se le pone mucho, es muy poco, pero está presente. Pero si, por ejemplo, tú tomas tabaco como té, algunas personas muy sutiles tienen visiones, pueden hacer un proceso un viaje, digamos, nosotros a través de la meditación, pueden cerrar los ojos y ver cosas. Mucha gente no, ¿no? Es por eso depende mucho del gradiente de sutileza que tenga el cuerpo, de cómo está la persona a nivel de la energía, el campo energético. Pero con el tabaco se pueden tener visiones. Yo he tenido visiones de horas con un vaso de tabaco, ¿no? Y gente que no. Am, pero, por ejemplo, la chacruna, si la tomas solo, no tiene efectos. No tiene los efectos. L- La que te da el viaje es ayahuasca, la que pone el color es chacruna. Y en el proceso de la cocción, que es así de días, la característica de ayahuasca es que ella es purgativa, ella te va a hacer vomitar. Pero la chacruna tiene un componente que evita que tú vomites rápido, por ejemplo. Eso es lo interesante, cómo la sabiduría ancestral ha logrado conectar dos plantas que de alguna forma se complementan, ¿no? sin Una éxito. te permite, una te permite hacer un viaje sin evacuarla, ¿no? Un viaje profundo, y la otra te permite que no evacúes la primera planta para que puedas tener más profundidad. O sea que la una necesita de la otra bajo distintos niveles y sorprende como hace milenios pudieron, entre la biodiversidad de la selva, que incluye miles y miles y miles de plantas Millones. distintas, Sí, sí. millones, justo esa combinación, ¿no? Sí, sí. Eso es curioso porque mm,
digamos que solo poniendo un margen de tiempo de 100 años hacia atrás, ¿no? La alimentación era diferente, la frecuencia planetaria era diferente, la, la calidad del aire era diferente. Entonces, tú podías en Amazonía sentarte y tener conexión con la frecuencia de los árboles, con los animalitos, ¿no? Hasta hace 100 años atrás era que se conocían historias de los curanderos que, que se transformaban, por ejemplo, ¿no? Los nahualt, que en México se llaman los nahualt, que se transformaban en otorongo, que se transformaban en búhos, lo que acá se conoce como urcututu. Entonces, habían historias. El abuelo del abuelo se transformó en tal y se fue al bosque y tuvo familia. El abuelo tal se transformó en anaconda y se metió al río y en el fondo del río tenía otra familia. Entonces, cada 6 meses esos personajes venían a sus tribus y seguían su vida. Pero en estos tiempos de donde, digamos, las antenas telefónicas, el internet y todo el mundo ha cambiado a nivel de densificación, ya no se conoce ese tipo de curanderismo, por lo tanto, el chamanismo en estos tiempos, lo que llamamos chamanismo, no es el mismo de 100 años atrás. Ahora imagínate, 1000 años atrás, el nativo en los sueños conectaba con la energía de las plantas, conectaba con los maestros que habitan a través de las plantas. Todos las sabidurías amazónica en un principio fue polisémica, ¿no? No, panteísta. Eh, Panteísta en el sentido de que ellos, y hasta ahora, a mí, a ver, yo puedo reconocer en mí, yo tengo de alguna forma, la conciencia de que cada planta tiene su energía, tiene su espíritu. Ellos le llamaban, tienen su madre o tienen su dueño. La planta del árbol, el árbol de la capirona, el árbol de la bobinsana tiene su dueño. Su dueño ha venido y me ha hablado. Estaba durmiendo y he soñado con el Chiricsanango. Y el Chirisanango, su dueña ha venido y me ha dicho, tienes que tomar así para que tu esposa se cure, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay muchas de historias estas de la tradición oral donde al nativo, los nativos, a los jefes de las tribus, se les aparecían presencias que aparentemente venían de un árbol y les decían, oye, para curar a tu pueblo, busca esta planta, le daban la característica de la liana y busca esta otra planta y se las daban, todas esas informaciones se las daban en visiones, en los sueños, ¿no? Y ellos tenían que hacer las mezclas, las combinaciones y empezaban a dar, las indicaciones las recibían a través de ese universo sutil, ¿no? Por eso es importante las dietas en aislamiento, la experiencia que tú has hecho, porque a través de un aislamiento desconectado de los celulares, desconectado de las preocupaciones laborales, despreocupado de las preocupaciones familiares, uno puede empezar a evacuar mucha carga, mucha toxina, mucha carga emocional para que esté más fino para recibir la información del campo, de los árboles que te rodean, de la tierra donde estás caminando. Y a través de los sueños y a través del tomar una planta, tú vas entrando a niveles que, que jamás imaginarías, ¿no? Estando en la ciudad. Eso es interesante. Entonces el nativo vivía en esa frecuencia. Y hay historias que, por ejemplo, de estos nahual, historias que dicen que las ayahuascas es un tipo de medicina que tomaban las anacondas. Curiosamente, estamos hablando de seres que viven bajo las aguas
de los ríos, de los grandes ríos amazónicos, del río Guayaga, del río Amazonas, y hablan, ¿no? Curiosamente, de que habían ciudades bajo los ríos, al fondo, donde vivían familias de anacondas, y fueron las anacondas las que proporcionan la receta de la ayahuasca a las poblaciones nativas que estaban metidas en unas dificultades como pestes, como, ¿no? Pandemias, por ejemplo, locales, muy locales. Y hace poco, esta semana, que he estado leyendo libros antiguos recopilados por los cronistas españoles que vienen a Amazonía, hablan de entidades que no eran ni dioses, no eran dioses, pero no eran humanos, y que vinieron a la tierra y estuvieron en la tierra y tomaban la planta, la bebida de la ayahuasca para ellos, y después se la comparten a los nativos, pero eran seres que, por ejemplo, modificaban la naturaleza, abrían los ríos, am, sacaban la montaña, la movían más allá para ayudar al humano a que su mundo esté, su lugar esté más armónico, ¿no? El humano decía, no, pero acá no hay río, no podemos vivir aquí, entonces abrían la tierra para que el río pase por allí. Entonces, esos personajes que son mitológicos, curiosamente, tienen mucho que ver, por ejemplo, con, por ejemplo, la llegada de los Anunnaki en la historia planetaria. No sé si conoces a Secharian Sitchin. Él habla y recoge la información de los cuadros de las tablillas sumerias, y describe, ¿no? En esa información, en su libro, el 12.º planeta, que los Anunnaki llegan a la planeta Tierra y empiezan a transformarlo, empiezan a adaptar para hacerlo más vivible, para que sea un lugar mucho más armónico, para tener el agua cerca, para tener zonas planas, para que la luz del sol llegue a este lugar, etc, etc. Me hizo acordar mucho de eso. Y en mis primeras tomas en Amazonía, yo cuando todavía estaba aprendiendo, cuando tomaba la planta, a mí me venía todas las veces una, una palabra que era, esto es el elixir de los dioses. La palabra, si más no recuerdo, ambrosía. Yo no sabía nada de esta palabra, pero venía a mi cabeza ambrosía, ambrosía, ambrosía. Y cuando yo escuchaba la palabra dentro mío, se aparecía toda una experiencia de placer, pero antigua, antigua, antigua. Yo decía, ¿de dónde viene esto, no? Hasta que cuando empiezo a estudiarlo, la ambrosía era la medicina o la bebida sagrada que solamente estaba destinada para los dioses griegos, los grecorromanos, Mi- que solamente particularidad de los dioses. Entonces, de alguna forma, simbólicamente, la sabiduría de la medicina ayahuasca nace a través de la transmisión de una inteligencia superior, llamémosla así, y se la dan al nativo, y el nativo la hace propia y la practica. Y de ahí viene toda esa historia. Bien, cuando hablas de ayahuasca, eh, sueles acompañar la palabra medicina Sí, a la palabra ayahuasca, ¿no? Y muchas veces la medicina, de algún modo, supone o implica una enfermedad. ¿Nos compartirías algo sobre lo que es la medicina, en este caso, eh, en relación con la enfermedad? O sea, ¿qué sería en esta cosmovisión una enfermedad?
y una medicina. Claro. Desde la cosmovisión de los antiguos amazónicos, la enfermedad no existía como tal, como con la clasificación que Occidente le ha dado a los, ¿no? A los males, las patologías y todo esto. Habían bloqueos energéticos. La curandera, el curandero antiguo, cuando tomaba ayahuasca, cuando tú ibas a tomar ayahuasca, tú no tomabas ayahuasca. Solo lo tomaban los jefes de tribu y mm, los guías, los curanderos, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ellos miraban tu cuerpo energético y decían, aquí donde te duele o aquí hay un bloqueo. Y ese bloqueo viene, eh, por ejemplo, en China también se sabía eso, que habían mm, eh, mal aire, mal viento, te ha entrado una enfermedad por el viento, ¿no? O te ha entrado mucho frío, o te ha entrado, o tienes mucho fuego en esta zona. Entonces, ellos veían así. Conforme hemos ido avanzando, la sociedad se ha ido occidentalizando, la sociedad también o del universo de la medicina amazónica se ha tenido que actualizar con todos estos términos que llegan de la medicina occidental y empiezan a adaptarse a fuerza, ¿no? Porque ellos no te decían, no, pues que tú tienes el hígado saturado de grasa, no sabían definirlo, ¿no? Ellos tenían y manejan en los pueblos profundos un solo tipo de alimentación. Ellos comen los animales silvestres, plátano, yuca, y a los que tienen dinero les llegará arroz y les llegará azúcar y eso determinará el tipo de enfermedad que tengas también. El tipo de alimento eres lo que comes, ¿no? Pero la planta empieza a llamarse medicina porque ella no es que te cure de un cáncer, ¿no? Hay casos extraordinarios, hay casos sorprendentes donde de alguna forma la persona sale de sus males sola con una sola ceremonia de ayahuasca, pero por lo general la medicina te muestra qué estás haciendo, te muestra cómo está tu mundo emocional, qué estás guardando y de a veces de dónde viene la energía que te está enfermando, que te está mm, sacando de tu, de tu equilibrio natural. El cuerpo tiene una sabiduría propia, pero a veces porque no sabemos gestionar nuestras emociones, el cuerpo batalla mucho para mantenerse en equilibrio, ¿no? Pero cuando no gestionamos bien la parte emocional, se altera todo. Entonces ayahuasca lo que hace es mostrarte y lo que ella considera importante em, evacuar, te lo saca a través de un vómito. O puede ser un vómito, o puede ser una evacuación intestinal, o puede ser una descarga emocional a través del llanto, a través del frío, a través del calor, a través de la ira. Entonces, ella maneja eso, ¿no? Am, pero también lo que sí es muy conocido con ayahuasca, ya que te limpia la energía que te envían otras personas, por ejemplo, que llamamos aquí brujería, que llamamos aquí ataques, ataques energéticos, que puede ser porque te tienen odio, que puede ser por envidias, que puede ser celos, que puede ser etc. Cualquier cosa, ¿no? Ella te trabaja eso, te limpia, te evacúa de las zonas oscuras del inconsciente, mucha información y el resultado de esa descarga hace que tú te sientas supremamente
ligero, entonces el cuerpo tiene otra oportunidad para recargarse, para rearmonizarse, entonces por eso es que se dice que es la medicina. Y es la medicina es la columna vertebral de esta farmacopea amazónica, es la madre de las medicinas, porque tú tomas una planta, por ejemplo, digamos, el ajosacha, que es una planta que te trabaja, ah, hace segregar serotonina para gente que tiene problemas depresivos, ¿no? Que tiene mucha tristeza guardada, acumulada en el cuerpo. Tú tomas esa planta y tiene un efecto, pero si tomas esa planta y después tomas ayahuasca, esos efectos de la josacha se multiplican porque la ayahuasca lo distribuye por todo el cuerpo y es como eh, ella te llena de serotonina, hace que se dimensione el factor curativo de la otra pequeña planta. Por eso es que se le llama la madre de las plantas, ¿no? Y Wicho, en tu visión, ¿la enfermedad qué es? La enfermedad sí son bloqueos energéticos. Nosotros somos en principio energía. Eh, en principio somos, vibramos desde lo mínima, de la parte más mínima que tenemos. Entonces, una enfermedad es simplemente la densificación de esa vibración. ¿Qué cosa densifica a la vibración del cuerpo humano? Nosotros todo el tiempo estamos pulsando, todo el tiempo estamos expandiéndonos, estamos contrayéndonos, ¿no? Entonces, en el mundo occidental tenemos una, una, un sistema, ¿no? El sistema que se ha creado en torno al mundo occidental que prácticamente está impregnando todos los países, tenemos una mala cultura de alimentación, tenemos una mala cultura de manejo emocional, tenemos una contaminación permanente de nuestras aguas, contaminación permanente de nuestro aire, la contaminación de los alimentos, la modificación de nuestros alimentos. Todo eso tiene un efecto inmediato en el cuerpo, ¿no? Para los que comen pescado, por ejemplo, ya hay estudios concretos de que los pescados están llenos de microplástico y han encontrado microplástico en los cerebros humanos, ¿no? Ya se sabe que la descarga de las frecuencias de las antenas 5G generan cáncer en las zonas donde están, a los pobladores, pero nosotros estamos como de alguna forma tan adormecidos, quiere decir que nuestros campos energéticos y vibracionales están tan densos que todo nuestro sistema empieza de alguna forma a colapsar de alguna u otra forma. Tiene que ver múltiples factores. Si yo tengo problemas permanentes en mi hogar está en desarmonía permanente, está fraccionado, está en conflicto continuo, entonces tú no tienes capacidad de generar luz, te opacas, te oscureces, y es esa densidad la que empieza a hacer oxidación en el cuerpo. Entonces, la enfermedad es oxidación. La vejez es un proceso oxidativo también. Tú vas perdiendo la capacidad de regeneración rápida de las células. Entonces, lo que hace ayahuasca a veces es limpiarte eh, desde las células, sacar información de los huesos, sacar información de los músculos, sacar información de esta
capa que tienen todos los órganos que se llama la fascia. Desde ahí saca la información guardada que puede venir de tu vida actual, que puede venir de tu vida, de la herencia genética, y eso es evacuado a través del vómito, es evacuado a través de lo que nosotros llamamos purga, ¿no? La purga es purgado. Eso es la enfermedad. La enfermedad es simplemente es un mal funcionamiento, una mala administración de las energías que se mueven en el cuerpo. Pero viene con una razón o no necesariamente. O sea, con un para qué, con un por qué o no. Ayudarnos a La despertar. enfermedad, Sí, habla de la enfermedad. sí. Yo tenía, no sé si lo tengo por allí, un libro escrito por dos franceses que se llamaba La enfermedad como camino, ¿no? La enfermedad como camino. La enfermedad no es mala, la enfermedad y las sintomatologías de las enfermedades no son malas, son recordatorios de que nosotros estamos yendo por, valga la redundancia, estamos yendo por un camino equivocado, ¿no? El cuerpo, nosotros no le hemos dado el valor que se merece al, al cuerpo, a todo este sistema que contiene toda una experiencia de vida, ¿no? Que nos permite experimentar la vida en este planeta de tercera dimensión, que estamos en cuarta dimensión, estamos haciendo el tránsito. No le hemos dado el valor divino. Estamos, nosotros pasamos la vida así como, vale, ¿no? Ya tengo este cuerpo, pero creemos que va a ser eterno, creemos que va a ser súper resistente. No, nosotros tenemos que cuidar este cuerpo como un templo, ¿no? Y entonces, cuando no le damos esa atención, cuando nosotros digamos que tenemos una dieta norteamericana, ¿no? Hamburguesas, ketchup, Coca-Colas, bebidas gaseosas, bebidas azucaradas, sintéticas, ultra procesadas, este cuerpo va a pasarnos factura, nos va a pasar una factura que va a tener que ver con la disminución de nuestra calidad de vida. Por ejemplo, cuando yo llegué a Amazonía, eh, yo soy nacido en Lima. Mis padres son, de alguna forma, mi padre es amazónico, mi padre es de Yurimaguas, de la ciudad de Yurimaguas, a 3 horas de aquí de donde yo estoy viviendo, pero él siempre ha vivido desde su infancia en Lima. Y mi madre es costeña, pero sus ancestros han sido de la Sierra del Perú. Entonces, yo soy de alguna forma la suma de las tres energías del país, perdón. Y me mudé aquí a causa de mi compañera de Camucha, que ella, digamos, había venido 10 años antes que yo a Amazonía a curarse de una enfermedad que ella le habían diagnosticado ya como mortal, ¿no? Que no se iba, solo tenía 6 años, 6 meses de vida y que los disfrutara, así le habían dicho. Entonces ella hasta ahora está viva desde hace 30 años, ¿no? Y todo gracias a la ayahuasca y a las plantas medicinales. Entonces, cuando yo vine aquí hace 20 años, en promedio, la gente en Tarapoto era delgada. La gente trabajaba de 8 de la mañana a 12:30 del día, cerraba sus establecimientos, se iba a sus casas, volvía a las 3 de la tarde después de almorzar y dormir, y trabajaba hasta las 9 de la noche y seguía su vida. Era gente delgada. Una vez que empieza a occidentalizarse,
Quiere decir que empiezan a aparecer productos como el azúcar, el pan. No se comía pan aquí, acá la gente comía plátano. Aparecen productos de, 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 que tienen bastante aceites trans, galletas, chocolates, ultraprocesados, empiezan a aparecer los grandes supermercados. La gente empezó a engordar, empezó a aparecer la obesidad y la obesidad mórbida en niños. Estamos hablando de 15 años en promedio. Para aquí, tú ya empiezas a ver cómo la gente empieza a tener diabetes en exceso, muerte por ataque, muerte por ataque a, ¿no? Corazón. Empieza a haber patologías que no habían y que solamente se conocían masivamente en las capitales y en los países norteamericanos. ¿Por qué? ¿Qué cambió? El alimento. ¿Qué cambió? El cuidado del cuerpo, ¿no? Entonces, la enfermedad te avisa. ¡Hey, estamos yendo por un camino no nos es saludable! Modifica, modifica, pero no lo escuchamos. Estamos presos de nuestros placeres inmediatos y ahora con toda esta cultura tecnológica, con toda esta invasión de las plataformas sociales y de las plataformas, ¿no? Virtuales, la gente está engordando y está sedentaria, ya ni siquiera se mueven, ¿no? Entonces, imagínate la cantidad de patologías que están apareciendo es bastante sorprendente. Es decir, hay que cuidar el cuerpo físico, el emocional, Mm. mental, el sexual, el energético y demás, si no, podemos enfermar. Pero la enfermedad se puede curar. Claro, la enfermedad se puede revertir, no es un problema. En casa, utilizando los conocimientos que tenemos a la mano, que no son muchos. Mira, el curanderismo amazónico es muy grande. Nosotros solamente tocamos la medicina vegetalista, porque hay curanderismos que se trabaja con grasa de animal, con vísceras de animal. Hay curanderismo que se trabaja con sacrificios de animal, pero no es nuestra línea. Nuestra línea es lo vegetal. Entonces, en nuestra experiencia, en 20 años como Casa de Todos, ha venido gente con cáncer en metástasis de cuarto nivel, ¿no? Cáncer de cuarto nivel, gente con VIH, gente con diabetes, gente con problemas del sistema inmunitario casi desaparecido, y con el respectivo cuidado, con la administración de plantas y con el control de los alimentos y con la evacuación de las emociones, la gente ha tenido mejor calidad de vida, ha prolongado su, su vida, valga la redundancia de nuevo, am, y ha mejorado su historia, ¿no? Es sorprendente, pero sale el que quiere salir. También hemos tenido casos de que gente que viene ya con la idea concreta de que ya no quiere estar en este mundo. Entonces, ayahuasca tiene una, el espíritu de ayahuasca tiene una cosa muy bonita, ¿no? Cuando hay gente que está en un conflicto tan grande que ya no quiere, que ya le duele vivir, que ya le duele estar en este planeta, que ya le duele estar en este cuerpo, ayahuasca hace que te vayas en paz, te vayas
disconforme, no te vayas peleado, no te vayas en caos, ¿no? Te armoniza en ese sentido, te hace entender el sentido de tu partida. Eso es muy bonito. La ayahuasca tiene una sabiduría sorprendente. No es una planta cualquiera. No es una planta simple. Huicho, has hablado del cáncer y también de las metástasis. Ajá. En tu opinión, en tu visión, ¿cómo ves el cáncer? ¿Qué es el cáncer? El cáncer es un hongo que se alimenta de la humedad y de la acidez del cuerpo. ¿Y de la? Acidez del cuerpo. Cuando un cuerpo es excesivamente ácido, quiere decir que nuestros alimentos son en abundancia lácteos, carbohidratos, azúcares, la carne, la carne, la musculatura, todo lo que representa el cuerpo, eh, toma, toma una condición de acidez, acidez y humedad. Entonces el cáncer es como, es un hongo que se expande cuando un cuerpo está excesivamente ácido. Cuando al revés la sangre es la que está ácida, el cáncer prolifera en la sangre. Eso se llamaría leucemia. Entonces, el cuerpo tiene una tendencia a equilibrar lo que es alcalino y lo que es ácido, naturalmente. Por lo general tiende a la acidez, pero si nuestro uso y costumbre es que nuestros alimentos estén carentes, por ejemplo, de verduras, de cosas frescas, de cosas naturales, sin preservantes, si no comemos esas cosas, no vamos a poner a equilibrar frente a los otros alimentos que sí vienen los quesos, la leche, la mantequilla, los panes, los fideos, las pastas, las frituras, eh, todo lo que viene así, los saturados, no, no, digamos, va a haber un desbalance en el sentido de la acidificación y el cuerpo va a empezar a transformar de alguna forma el ambiente y va a ser propenso a que cualquier hongo, cualquiera, cándida, eh, eh, se instale y como si fuera su casa, se expanda. Es como los micelios, ¿no? Como los champiñones. Funciona igual. Podemos tener hongos hasta en el cerebro. Nosotros no nos damos cuenta. Pero a un nivel energético, psicosomático, a nivel de más profundo, ¿qué sería este cáncer? El cáncer es una rebelión de un grupo de células que quieren independizarse, ¿no? Y eso energéticamente puede ser a que hay un lado de nuestra historia que quiere manifestar si nosotros no le hacemos caso, no le damos pie, ¿no? En el caso ya se sabe que en el caso del maltrato femenino, del abuso del hombre hacia la mujer ¿no? En las parejas o en la vida cotidiana, el padre a la hija, por ejemplo, abuso, ¿no? No me refiero al abuso sexual específicamente, al abuso, o sea, la opresión, se manifiesta el cáncer o el cáncer de mamas, ¿no? Entonces, es un lado de la parte emocional que en la densificación ¿no? O sea, cuando uno tiene un problema, cuando uno tiene una circunstancia traumática, una enfermedad, una situación en la vida,
que puede ser hereditario también, ¿no? Todos lo han tocado en las constelaciones familiares, que puede venir información de herencia. El cuerpo o el inconsciente lo va a manifestar. Cuando nosotros no le damos bola, eso termina materializándose en el cuerpo. Cuando nosotros no lo atendemos, cuando nosotros no le damos un espacio para liberar, cuando no lo enfrentamos. Entonces, el cáncer puede ser un lado de nuestro ser, un lado de nuestra experiencia que esté pidiéndonos a grito atención, que esté pidiéndonos ah, ah, una resolución para que se pueda liberar. Entonces, ahí hay mucho, mucho, corregir alimentos, corregir. Es que es grande, ¿no? Tendríamos que ver, cada persona es un universo, cada persona maneja su historia y cada persona nos trae, digamos, nos trae sorpresas, ¿no? Unas dos personas que han nacido en el mismo lugar, que han vivido juntas, son totalmente diferentes y a veces las plantas en los procesos de sanación nos traen respuestas diferentes también, pero por lo general son cosas emocionales que hay que trascender para aprender a dar el salto. Una Vale. enfermedad nos permite avanzar. Si no le hacemos caso, nos estancamos y ahí es donde digamos, de alguna forma nos consume, ¿no? Pero lo que nos consume es la densidad, lo que nos consume es esa, esa, digamos, esos bloqueos que pueden venir también de nuestra forma de pensar, ¿no? De nuestra parte psíquica. Cuando la parte psíquica está en negativo, nosotros creamos esa enfermedad, nosotros la alimentamos, la nutrimos. No, que yo no soy capaz, no, que yo no sirvo para eso, no, que no, yo no puedo, no, que, no, etc, etc. Eso, eso hace que todo nuestro gradiente energético también densifique y por lo tanto permita la oxidación, que que se acelere toda esa oxidación. Has hablado de un grito de rebelión, eh, de un maltrato eh, en la pareja o en los vínculos por parte del hombre hacia la mujer, una pareja, un padre, eh, relacionándolo con el cáncer al pecho también, ¿no? Eh, pero ¿y qué pasa cuando, por ejemplo, del pecho, no sé, se va al hígado y aparece metástasis? ¿Qué es eso? Por eso te digo, cada persona es un universo, ¿no? O sea, si tu vida es una permanente experiencia de sufrimiento, en el fondo del psiquismo, el deseo de estar vivo desaparece. En el fondo de la mente, uno no se siente al autor de experimentar la vida, ¿no? Y entonces, las, el cerebro y el organismo te escuchan. Cuando tú dices que yo ya no quiero vivir, el cuerpo no va a entender las palabras, el cuerpo va a entender el estado de ánimo que en la postura corporal, ya la neurociencia lo ha demostrado, ¿no? La postura corporal con la que andas, el- las facciones del cotidiano, cómo respiras, cómo te mueves. Entonces, el cerebro va a administrar toda esa información y va a distribuirla por el cuerpo, va a ordenar. Uy, acá estamos en depresión, entonces cortisol, 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 y el cuerpo con cortisol
el cuerpo está intoxicado. Entonces, cuando un cuerpo está intoxicado permanentemente, el sistema de defensas está confundido, no sabe qué hacer. Entonces, una, ya no sabe qué defender, o dos, se defiende de sí mismo, se ataca a sí mismo. Entonces, un cuerpo sin defensas es como un, como si viviéramos sin la piel, ¿no? O sea, cualquier cosa nos va a hacer daño, cualquier cosa nos mata. Entonces, una metástasis es la comprobación de que el sistema de defensa inmunitario del ser humano ya no está fuerte, ya está vencido de alguna forma. Entonces, es puerta libre para que el hongo se expanda, para que colonice. Esa es la revolución que está expandiéndose, ¿no? Como el ejército que se sublevó ante la autoridad, simplemente tomó el control del cuerpo y lo consumió. Es una metáfora de la vida, curiosamente. Eso es una metástasis. Se expande por todo el cuerpo porque ya la persona misma, en el fondo hay algo que le está diciendo que ya no hay posibilidad. ¿Y qué se puede hacer? Ahora bueno, depende pues de la persona, ¿no? Por eso te digo, la misma historia de las personas que tienen procesos de adicción. Nosotros sabemos que una persona que tiene adicciones, lo primero que hay que mirar es, en principio, antes pensábamos que la persona tenía que tener la voluntad de salir, ¿no? Pero cuando una persona ya está en adicciones, no tiene voluntad, no tiene capacidad de generar eso que nosotros definimos, fuerza de voluntad, ¿no? Pero que si está, si está consumiendo todo el tiempo es porque ya no hay fuerza de voluntad, ¿no? Ya no hay esa parte de la presencia puesta para decir, no, yo no quiero esto. Ya no hay, ya no hay. Todas las barreras se han reventado. Pero ahí, por ejemplo, hay que trabajar, de alguna forma, hay una conexión con el hogar. Hay algo quebrado en el hogar, hay algo quebrado en esa persona que necesita ser restaurado, que necesita ser mm, resuelto, ¿no? Hay muchas historias que vienen en el campo de la ayahuasca. A veces uno descubre que hay muchas cosas que vienen de la familia que están guardadas por el secreto tradicional, ¿no? Por lo general, em, muchos cánceres en mujeres vienen por la consecuencia de una cadena de mujeres abusadas tradicionalmente, ¿no? La tatarabuela fue abusada, la bisabuela fue abusada, la abuela fue abusada, la madre fue abusada, la nieta no fue abusada, pero está con cáncer. ¿Por qué? Porque la memoria de la energía femenina, del sagrado femenino, está quebrado. Entonces, acá hay una oportunidad de resolverlo. Esta mujer del presente tiene un problema en el útero, poliquístico, miomas, etc, etc, etc. Hay que revisar la historia familiar para saber y a veces eso está muy guardado. La gente no habla de eso, ¿no? Violaciones, violaciones en los hombres, ¿no? A veces la gente piensa que las mujeres solamente son las que son víctimas de violación, ¿no? Aquí en Amazonía hay todo un historial de violación a hombres, a niños. Eso es una de las cosas que yo te decía. Aquí la selva parece bonito porque es muy espiritual, la ayahuasca, las plantas. No, señora, aquí también está el lado oscuro muy marcado y muy presente. Y es ese lado oscuro que la gente tiende a normalizar.
Y en esas normalizaciones, a veces la planta ayahuasca nos lleva a ese mundo de energías eh, cubiertas de ilusión. Cuando uno ve esa realidad, es esa realidad la que tiene que enfrentar y trascender para poder liberarse de las enfermedades. A veces solamente entender el origen nos da una fuerza para nosotros poder salir de la enfermedad, para poder tomar otras opciones, para poder resolver estas historias. A veces irte y decirle a tu padre o a tu madre, tú me hiciste daño cuando fue niña, cuando fui niño, pero igual te amo, o me separo de ti porque eres un abusivo, etc. Tomar una decisión es importante para que una persona pueda salir de un cuadro difícil. También podemos entender y hemos tenido experiencias experiencias con personas que a pesar de haber hecho todo lo que se han propuesto, a pesar de haber entendido, igual el alma tenía un plan y tenía que partir. Entonces, a veces no podemos ir contra el designio del espíritu ni del alma, ¿no? Entonces, si el alma decide que tiene un tiempo y ese tiempo es así, bueno, nosotros tenemos que respetar eh, esas normativas. Bien, Huicho, volviendo un poco a la ayahuasca, em, en ese viaje eh, que vives a través Ujú. de la experiencia, a dónde vas? ¿A dónde va la persona realmente? La persona va a su mundo interno y a través de su mundo interno va a sus diferentes realidades, ¿no? Construidas, aprendidas o heredadas. ¿A dónde vamos? Lo que en líneas generales, nosotros accedemos a un universo de líneas de tiempo que no son materiales. Hay mucha gente que se va, por ejemplo, al pasado, pero hay teorías en que dicen que pues el pasado no existe, ¿no? Porque son líneas de tiempo que están yendo paralelas a nuestra existencia en este mundo actual. Pero hay una zona que nosotros lo conocemos como el universo chamánico. Es el universo de los portales, es el universo de la luz psicodélica, es el universo de los seres fantásticos. Podemos acceder al mundo de los maestros ascendidos, podemos acceder al mundo de los maestros de la foresta, de los antiguos curanderos, las antiguas curanderas. Podemos ir a, al encuentro con nuestros antepasados. Depende, depende del alma de la persona, depende de la información interna, querido Simone. O sea, no todas las personas van al mismo lugar, no todas las personas tienen las mismas experiencias y no todas las personas tienen em, el mismo, digamos, el mismo peso frecuencial, ¿no? Hay tiempos, a mí me ha pasado que hay tiempos en las primeras etapas y las primeras etapas de aprendizaje sobre todo, donde todo es luz, donde todo es armónico, donde todo es bonito, donde todo es, puede ser intenso, te asusta por el nivel de intensidad, pero puede ser así. Pero hay momentos en que cuando tú ya estás listo y estás preparado, se abren las capas del subconsciente y ahí empiezas a encontrar a los oscuros de tu realidad, ¿no? A los que, sin que tú te dieras cuenta, han estado gobernando tu vida. Entonces, entras a la densidad, entras a las sombras, y eso puede ser traumático para muchas personas. Sin embargo, a veces es un camino
para que tú puedas dar el salto también a la luz, ¿no? El tema de que los demonios están aquí en el planeta para hacerte daño, pierde, pierde consistencia cuando te das cuenta que a veces la oscuridad está allí para que tú te acerques más a la luz de tu espíritu, para que puedas ver mejor la luz de tu espíritu, para que tú puedas encontrarte mejor con eso. No digo con esto que tengas que volverte un demonio para hacer eso, ¿no? Pero el rol de la oscuridad en esta tercera dimensión, no hay que olvidar que la densidad, estamos en un mundo de dualidad, entonces la luz y la sombra son parte del juego, son parte de una misma creación. Entonces, en este nivel del juego, a veces nos toca irnos a la densidad para saber quiénes somos y qué tenemos, para aceptar también, ¿no? Porque el tema con el neocuranderismo, ese que te hablaba antes de empezar la entrevista, es que en Tarapoto, en la selva, en el Perú, en el mundo, se está masificando el neocurandero, que es un curandero europeo o norteamericano o ruso, que todo es luz y amor, paz y amor, ¿no? Es como un hipismo artificial, porque no tiene consistencia. Y por lo general, mira cómo es la historia, todas esas personas que terminan invitando ayahuasca por allá en Europa son gente que ha estado en proceso de adicción profunda y simplemente han reemplazado a la ayahuasca como parte de su adicción. O nunca se han podido despegar de su marihuana, por ejemplo. Estamos cargados de curanderos que fuman marihuana que da miedo. Y eso es simplemente es un trabajo que no se ha hecho con la sombra. Para soltar tus adicciones y tus vicios y todas tus tendencias densas, tú tienes que trabajar a profundidad con tu sombra. Si tú no haces eso, tus raíces son superficiales y tú te vas a caer, pero lo peor es que tú vas a contaminar con tu energía a todos los que tú estás invitando. Ese es el problema mayor que la gente a veces no toma en cuenta. Entonces vamos, la ayahuasca nos va a llevar a nuestro mundo interno, capa tras capa. Ninguna experiencia es igual a la otra. La primera es hermosa, la segunda también es hermosa, pero ya viene un poquito con otro peso. La tercera es potente, pero tiene más peso de lo otro. La cuarta puede que no pase nada, porque para la cuarta ceremonia tú tienes que trabajar a nivel sutil. Ah, no he tenido viaje, no he tenido experiencia, pero mis sueños están locos. Tengo y yo ya sabes que, Huicho, nos ha pasado esto, Huicho, no sé por qué, pero ya la carne de res o la carne de cerdo me da asco, no puedo comerla. ¿Qué me está pasando? ¿No? Nosotros nunca obligamos a que la gente cambie permanentemente su alimentación. Si tú quieres comer carne, come carne. Si tú quieres ser vegetariano, sé vegetariano, con conciencia, ¿no? No peleándote no, yo me estoy peleando porque la gente está matando animales y no sé qué. Claro, tú te das el gusto de ser vegetariano en un lugar donde hay vegetales, pero vete al fondo de la Amazonía donde no hay vegetales, donde no crece la lechuga, donde no crece la zanahoria. La gente tiene que vivir de lo que hay, entonces no puede haber esa, esa, esa marca tan violenta de que si el otro no come carne no es espiritual, el que come vegetariano sí es espiritual, ¿tienes? Entonces estamos llenos de eso, estamos bombardeados de eso y eh, en este universo de la medicina, si yo, por ejemplo, te recibo en mi casa y yo tengo por costumbre
tocar a las mujeres que vienen a hacer ayahuasca, a hacer dietas, faltarle respeto a las mujeres como curandero, salir con ellas, tener sexo con ellas. Algunos violadores están muy metidos por aquí. Y tú vienes a tomar ayahuasca conmigo, ten presente, ¿no? De que algo de mi energía va a tocar con la tuya y te vas a llevar un poco de mi energía. Y tu sexualidad va a ser un poco desarmónica en tu cotidiano. No, pero yo no era así, pero tengo, no sé, estas sensaciones. Es el curandero que te impregnó un poco de su energía. Por eso un curandero o una curandera tiene que estar en permanente limpieza, en permanente trabajo de anclaje. Y te lo digo como una persona que ha pasado 20 años aquí en proceso de formación y de transformación permanente, de observación de muchos casos, de muchas mujeres que vienen a la casa, que han sido víctimas de este tipo de gente que abunda y cada vez abunda más, que depredan la selva para vender ayahuasca, que estafan a la gente con dinero, ¿no? Y que y desde mi perspectiva, a veces yo como hombre, ¿no? Vengo de una familia en su mayoría somos hombres, ¿no? He tenido que cuestionarme, he tenido que replantearme mi rol como masculino, ¿no? O sea, porque ahí hay muchas cosas que corregir de las cosas que están tan normalizadas en el trato de al hombre a la mujer, en la posición en estas posiciones que nos han puesto como automatizadas para, así es la vida y así debe ser, ¿no? En este universo de la medicina no puede ser así porque la medicina es femenina, la medicina es energía de la madre tierra y el peso de la masculinidad aquí, desde mi experiencia, que es humilde experiencia, a, a, a veces te da vergüenza ser hombre, ¿no? Mm. Por cómo la gente curandera por aquí, que se hacen llamar chamanes, por eso es que y nosotros tachamos esa palabra por este lado, se hacen llamar los chamanes, utilizan a la medicina ayahuasca para satisfacer sus sombras, ¿no? Sus sombras, lo más profundo que está guardado y ahí es perturbador. Entonces, cuando tú haces un proceso bonito de armonización, cuando haces un proceso serio, am, tus viajes tienen esa energía. Pero si tú no tienes centro, si tú no tienes eh, el deseo mínimo de arreglar tu existencia, estás muy bien tomando alcohol, estás muy bien drogándote, pues la ayahuasca te llevará a esos mundos. Y si tú no los quieres limpiar, pues la ayahuasca no la ayahuasca, tu propia energía va a profundizarse en esas experiencias, porque es el deseo de tu ser, no porque la planta te quiere enfermar, no es porque la planta lo quiere hacer, no, es que tú no quieres salir de allí, no quieres soltar esas amarras. Entonces, el deseo está puesto, entonces simplemente el universo conspira para que eso sea así. Algo tendrás que aprender de eso. A eso mundo nos lleva, querido. Ok, Wicho, permíteme una pregunta. O sea, dejemos de lado el mercado espiritual, el falso chamán y demás, y volvamos al curandero, al vegetalista, al chamán serio. Volvamos. Y lo que te quiero preguntar es, claro, cada proceso es diferente, etc., etc., etc. Pero quizás a veces pasa, en mi caso, por ejemplo, pasó, no sé bien si es la ayahuasca, si soy yo mismo, si es mi mente, pero hay un momento en el que hay como una voluntad para ir
hacia otra parte, hacia otra dimensión, hacia otro lugar, eh, que da mucho miedo y, y como que no quieres ir, ¿no? Yo, por ejemplo, o sea, lo que se repitió en mis tomas fue eso, fue un algo, alguien, no sé, que me decía, ven para acá, y yo que le decía que no, en la primera, en la segunda, en la tercera y hasta en la última. Y por lo que también leí un poco por ahí, eh, parece ser, no digo algo común, pero que suele pasar, ¿no? Que algo te invite a ir y que tú le tengas miedo. Entonces, la pregunta sería, eh, ¿a dónde? Eh, estamos yendo y por qué le decimos que no. Bueno, no te puedo contestar desde tu experiencia porque no estoy dentro de tu cuerpo, pero lo que yo te puedo decir es cuando aparece el miedo, el temor, por ejemplo, has visto, o conoces por allí las ostras, ¿cierto? ¿Las? Ostras, El las marisco. conchas de mar, las ostras, de donde se sacan las perlas, Sí, ese molusco sí. que está abierto y tiene su parte blanda adentro, ¿no? Cuando aparece el miedo es cuando tú pones el dedo en el molusco y se cierra, se cierra su caparazón, protege su parte blanda, ese animalito marino. El miedo funciona así en las ceremonias. Por eso nosotros no tenemos control sobre eso. Eso depende del el nivel de entrega que tenga cada uno. Y eso es entrenamiento, Simone. A ti te tocó una experiencia de ese tipo, pero de alguna forma bueno, no tenías mucha experiencia en el asunto. Em, Te puedo contar que hay mucha gente que tiene años tomando ayahuasca y a veces les pasa lo mismo, no quieren cruzar ciertos niveles, porque aparece eso, el temor. Cuando aparece el temor es un indicador que algo todavía no está trabajado, es un sistema de alerta que nos dice, todavía no estoy listo para eso, para ese nivel, y no hay que forzar nada, pero también sabemos que cuando uno fuerza, cuando uno se mete en espacios que no conoce y que no sabe manejar sin experiencia previa o sin la guía adecuada, uno puede terminar un poquito traumado, puede terminar un poquito perturbado. Y desde mi experiencia, cuando me ha pasado a mí eso, he tenido que en ese momento observar de dónde viene ese temor, de dónde viene esa información, qué está pasando a través de mí, qué está evitando que yo me comporte de ese momento, de esa manera, escucho mis pensamientos, los observo, ¿no? Y muchas veces es el ego. Cuando el ego presiente que va a transformarse algo, ¿no? Y él no va a estar, no va a tener la capacidad de tener el control, el ego se resiste. Y suele pasar que en sociedades europeas, ustedes le han dado bastante fuerza al ego, a la parte lógica, a la parte racional. En Latinoamérica todavía hablamos del corazón, corazoncito, corazón, ¿no? Entonces, de alguna forma logramos hacer el viaje de arriba para abajo, de abajo para arriba y de alguna forma. Es diferente, por ejemplo, nosotros sabemos cuando viene un francés, al francés hay que darle porque triple ración, porque son tan mentales
que la mente pone los bloqueos, la mente quiere construir el viaje y no se permite viajar, no se permite llevar por la energía de la ayahuasca. Entonces, la mente puede construir realidades y es muy poderosa. Hay gente que viene con una idea preestablecida y si no la encuentra en ayahuasca, quiere más ayahuasca hasta que mm, su idea se confirme. Pero, si no tiene fundamento y si nunca existió tal situación, nosotros determinamos que eso es simplemente una obsesión. Una obsesión por A o B motivo, ¿no? Sin juzgar la historia. Pero vamos a enfocarnos en cómo la mente puede perturbar un viaje, la mente, tu propia mente puede bloquear un proceso y tu propia mente puede responder a emociones encapsuladas que todavía quizá no estás listo a, a experimentar, a abrirlas, ¿no? Temores. Yo me acuerdo que yo me paré a tu costado y tú me dijiste, una voz me está llamando, y yo te dije, anda. No, Huicho, no, me dijiste, ¿no? Y ese no, Huicho, no salió con la carga del temor. Y comprensible, vale, está bien. Pero uno nunca va a saber a dónde me va a llevar la historia si es que yo no cruzo esa frontera. Entonces, a veces para cruzar esos niveles, uno tiene que respirar, uno tiene que confiar, uno tiene que soltar el ego. Eso es un entrenamiento y eso es a veces difícil. El confiar es difícil, ¿no? De ahí tendrías que mirar cuánto me permito yo confiar en el otro o confiar en mí para, para entregarme. Eso era la experiencia y eso es la experiencia en general. Cuando la gente se pone loca así como, no, 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 no quiero esto, no quiero esto, es el ego que se está resistiendo. Por eso se llama la planta, el portal de la vida y de la muerte, ¿no? Porque de alguna forma y de alguna manera el ego muere, parte del ego muere. Para que tú puedas renacer, tu ego tiene que morir. Para que tú puedas transformar tu existencia de este momento, tienes que entregar una parte que ya no está, que, que para ti ya no es saludable, para lo que te queda del camino de vida ya no sirve. Entonces, nuestros propios apegos a nuestras propias creencias, a nuestra propia, a veces, cultura, eso se vuelve un bloqueo. En el caso de los extremadamente religiosos, por ejemplo, cuando se aparece la ayahuasca en forma de serpiente, inmediatamente lo vinculan Demonio. a la serpiente, ¿no? A la serpiente del paraíso. Entonces, todo su viaje se transforma a oscuro, todo, todo, y se vuelve un tormento para ellos, ¿no? Se desdibuja la realidad. Perfecto, Huicho. Eh, Creo que nos podemos dirigir hacia el final, eh, a no ser que tengas algo que añadir. No sé, bueno, estábamos hablando de una cosa que, ah, entonces, esa puerta que tú quizá no estabas queriendo acceder por temor, eso es lo que te iba a contar, podía ser la puerta a lo que yo te definía como lo que es el ser chamánico, ¿no? ¿Qué es un ser chamánico y qué cosa lo diferencia del chamán que se nos presenta en el cotidiano, ¿no? Como los guías chamanes de este mundo neo-ayahuasquero? El ser chamánico se presenta en un momento cuando tú has soltado el control de tu mente. Y es una especie de esencia
que viene desde el interior. Todos los meditadores, los budistas, los que hacen trabajo de búsqueda interior, ¿no? Siempre te dicen que la luz está adentro, que Dios vive adentro, que la divinidad viene de al fondo. Y es verdad, pero una cosa es estar sentado respirando, una cosa es estar sentado meditando, otra cosa es cuando vienes con toda la experiencia del DMT en, 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 en explosión cuando aparece la ayahuasca. El ser chamánico, cuando viene de al fondo y, y toma posesión de tu cuerpo, es una experiencia alucinante porque no eres tú el que comanda. Te das cuenta que tu cuerpo es más grande, te das cuenta que tu cuerpo es supremamente poderoso, luminoso. Y el canto, el chamanismo amazónico está caracterizado por el canto y el canto se llama ícaro. El ícaro son canciones simples a veces son en quechua, a veces son en dialecto, a veces son en híbridas porque el quechua y el castellano se mezclan, pero son frecuencias en síntesis que te conectan con el viaje de la ayahuasca y te conectan con la matriz de ese universo chamánico para que tú puedas entrar a la profundidad. A diferencia del canto de sanación, de los cantos espirituales que se pueden hacer, digamos, en castellano o en inglés, ¿no? El poder del ícaro, del dialecto, hace que tú vayas al fondo, a fondo, a fondo, a fondo. La diferencia que tiene con cantar un mantra es que tú elevas con el mantra, ¿no? Cada canto tiene su característica. Entonces, pero ese canto, cuando aparece dentro del ser chamánico, ese canto tampoco eres tú. Viene de algún lugar, tiene una personalidad y tiene una fuerza alucinante. Y eso viene de las aguas. Yo, en mis experiencias, he sentido que eso viene de los riñones, por ejemplo. No sale de la mente. Cuando viene de la mente, te atragantas, se te olvida el canto. Cuando viene de adentro, ese canto viene con una voz que no es tu voz, con un cuerpo que no es tu cuerpo y con una fuerza que ayuda a que la persona entre en sus procesos y, por ejemplo, se liberen de situaciones que están experimentando en ese momento. Entonces ahí te dicen, Huicho, tu canto me liberó de esto. Bueno, sí, el canto salió a través de mí, pero en realidad fue el ícaro, ¿no? El ícaro, la presencia del ícaro fue la que hizo el proceso. Para mirarlo con humildad, ¿no? Porque una cosa es el ser chamánico que sale a través de ti, otra cosa es que yo me apodere de esa energía y me llame el chamán. Yo simplemente soy un conducto, soy un medio por el cual atraviesa la energía del universo, como el Reiki. El Reiki te baña a ti y tú eres un canal. Tú no estás generando esa energía para sanar al otro. Quien sana es el universo. Entonces, con humildad miramos siempre nosotros en casa, siempre nos lo repetimos, siempre lo enseñamos así, y para que no haya la distorsión, ¿no? Que está abundando en estos últimos tiempos. Y eso, en síntesis, amigo, invitar a la gente, ¿no? Si tiene la posibilidad, nosotros pensamos que por lo menos una vez en la vida las personas deberían hacer ayahuasca para no irse de este plano sin conocer las cosas hermosas que hay dentro de uno, ¿no? Y desengañarnos de que la única realidad es esta, la que miramos con los, con los ojos y experimentamos con los sentidos, que son básicos. Bien, claro, bueno, me imagino no. O sea, yo siento que no es la única vía, ¿no? Para acceder
no, no. a esa otra visión, pero es una de las vías que hoy día podemos decir que está a disposición de todos los seres humanos. Así que recomendamos una experiencia, por lo menos, ¿no? Para el que lo sienta y lo quiera. Huicho, Claro. siento que quedaron bastantes preguntas pendientes, pero la verdad es que no quiero eh, alargar mucho, no sé si es Ujú. el verbo, el Alargar. programa. Ujú. Así que para mí estaría bueno si pudiésemos hacer una continuación y, por ejemplo, te anticipo una cosa que me gustaría entre las muchas que tengo aquí apuntadas, pero una se me viene ahora a ver qué opinas tú. Si, por ejemplo, podrías en una siguiente compartir un Ícaro con nosotros, Perfecto, ¿sí? perfecto. Bien. Claro. Ok, entonces, gracias, Wicho. Nos dirigimos hacia las 5 preguntas de cierre que siempre cierran la entrevista. Entonces, si me permites, me gustaría preguntarte si tienes algún libro o película. No tiene que ser necesariamente ligada ni al chamanismo ni a la ayahuasca. En general, una película o un libro, claro, eso sí, quizás dentro del despertar de la conciencia, el crecimiento personal y demás, para aconsejar. Ujú. Así como que te marcó, que para ti es Y importante. a mí, para mi proceso, por ejemplo, de entendimiento mm, de este paso que estaba haciendo de salir del confort de la realidad tradicional, ¿no? De salir de mi vida tradicional, fueron muchos, muchos de ayuda los libros de Osho, para mí. Hay mucha gente que no le gusta, ¿no? Uno de ellos específicamente, aquí y ahora, fue el que me dio soporte, me dio anclaje mm, para transitar lo emocional, esa convulsión emocional a veces a las que se nos somete. Eh, y en el caso de las películas, por ejemplo, yo he escuchado de los comentarios de tus expositores. No quisiera repetirlos, ¿no? Pero a mí me gustan, por ejemplo, películas que te muestren y que te saquen un poco. A veces nosotros las verdades nos las ponen en la cara y nosotros las tomamos como ficción, ¿no? Por ejemplo, Matrix, toda esa saga Matrix, es totalmente una explicación alucinante, pero es una explicación de cómo funciona la tercera dimensión concreta, ¿no? Cómo es este sistema que está detrás, donde nosotros estamos inmersos, atrapados como baterías, de las cuales nosotros nos consumen y nos programan para servir al servicio de un sistema invisible que nosotros no somos conscientes y estamos dormidos hasta que en un momento se nos viene la prueba, el despertar, ¿no? Que estamos pasando ahora. Otra parecida a esta es El despertar de Júpiter, me parece que es la película. Sí, No la conozco. no la conoces. Y es una película, El destino de Júpiter, que es una película también que habla un poco de eso, pero ahí donde se manifiestan eh, este tema de las jerarquías ocultas y cómo nos ven las entidades que están en dimensiones paralelas son inteligencias superiores pero negativas y que ven a la humanidad como simplemente ganado, ganado para ordeñar, ¿no? Esos serían como películas referentes para, ¡pic! Oye, mira cómo funciona en realidad, ¿no? Muévete, mueve un poco esa cabeza. Sí, te lo ponen como ficción, pero en realidad así funciona. Bien, ok. Otro consejo, quizás un poco más material. eh, ¿Cómo gastar 100 euros? ¿Qué recomiendas? Oh.
$100, bueno, no sé. $100, 100 euros, yo me compraría libros, amigo. Yo soy un coleccionista y amante de los libros. Soy cada vez más escéptico a los libros digitales. Yo prefiero un libro de papel y de paso apoyo. Y si no quiero leerlo yo, pues me compro un libro para regalárselo a alguien que sí le guste. Bien, creo que acabo de seguir muy bien este consejo y multiplicarlo por 10, porque bueno, nos regalaron 1.000 euros a mí y a mi familia, Ajá. así decirlo, y los gastamos todos en libros. Ajá. No sé Esa es una cuánto, inversión. sí, no sé cuántos van a llegar esta semana, pero bastantes, creo yo. Ok, Pues Wich, qué buena inversión. sí, yo creo que sí. El siguiente consejo, o bueno, o simplemente que nos compartas qué haces tú o qué recomiendas hacer en los momentos de disciplina, ¿no? Para estar bien, quizás. Pues me encargo de mis emociones. Respiro, camino, escribo un montón. Escribo, evacúo. He encontrado en la escritura una forma de sacar las cosas que no puedo digerirlas y, y las saco a través del arte de la escritura. Estoy incluso terminando un proceso de un diplomado este año, imagino que terminamos, de escritura creativa, pero antes de estar en el diplomado entendí que escribir es una forma muy efectiva de relajar esa mente que está taconeada a veces de mucha información que no podemos evacuarla verbalmente. Entonces hay que escribir, hay que respirar, tomar agua, abrazar, Abrazar. abrazar. Abraza a un ser querido por 20 segundos. Bueno, Es lo máximo. a ver dime, Es un baño de oxitocina. a ver si lo aplico esta tarde con mis padres que vienen a cenar a mi casa. Ok, Qué bien. Huicho, la antepenúltima es la del cartel en el cielo. Una pantalla, un cartel en el que puedes escribir una frase y Fíjate que, sí, sí, que te todo el mundo lo escucho. viera. ¿Qué escribes? Ajá. Lo estaba pensando y se me vino una frase que le dije a mi padre hace muchos años cuando yo reconcilié mi relación con él y miraba que mi padre estaba peleado con su madre, peleado con parte de su familia. Entonces yo le dije, no te vayas de este mundo sin resolver tus problemas, ¿no? Sin resolver tus cosas. O sea, no te vayas de este mundo sin decirle perdón a tus hijos, sin decirle te amo a tus hijos, sin decirle perdóname a tu madre, ¿no? No te vayas de este mundo. Nadie sabe cuándo se va, pero encárgate ahora, que puedes, ¿no? Ujú, ujú. Yo pondría eso. Me gustó. Bien, Huicho, las últimas dos es una cadena que estoy creando, entonces ahora tienes que responder a una pregunta que hizo el invitado anterior, que se llama Michael, y fíjate tú que es un hombre, por supuesto, latino como tú, o sea, se dio esta correspondencia, dos hombres seguidos, nunca pasó, y fíjate tú, ambos latinos de sur de América, él es chileno, Ajá. es astrólogo, hipnotista, bueno, muchas cosas. Y de hecho, como que noto un partido contigo, hay algo ahí, no sé, que os parecéis un poquito, ya lo verás, va a salir la semana que viene. Bueno, no, sería, en este caso sería la anterior a esta, o sea que cuando salga esta ya habrá salido, sería la 17, esta es la 18. Y bueno, Ah, curioso. Michael pregunta, si tu alma hablara sin filtros, ¿qué te pediría cambiar hoy? Si hablara sin filtros, mm,
Yo creo que tiene que ver con esto que te contaba de que vengo de una familia masculina, ¿no? Con lineamientos muy concretos del masculino masculino y a pesar de que me lo he trabajado años, a veces siento que quien habla es mi padre, a veces veo que quien dice quien está parado mirándose al espejo es mi hermano, entonces yo digo que si mi alma me dice algo, oye, abre ese corazón de una vez y expándelo, ¿no? Así, pero ábrelo y lo estoy tratando de hacer, pero hay una mente muy, muy ¿no? Muy capricorniana encima, ¿no? Capricorniana y masculina que es como, pero de a poquito, no, dale, dale. Eso me gustaría, ¿no? Expandir ese corazón para que fluya esta energía del sagrado femenino, pero en armonía, ¿no? Bueno, pues te envío un abrazo acuariano de hermandad. Como decías antes, ¿no? Los abrazos, a ver si te ayuda un poquito. Ajá, sí, tendré que usar mi acuario. Bueno, Wicho, y la última ya es tu pregunta para el siguiente. Y em, ¿cómo visualizar, o perdón, o de qué manera aportaría toda tu sabiduría a esta nueva etapa en la que está viviendo la humanidad, en la que está entrando esta humanidad a la quinta dimensión? ¿De qué ¿Te la manera, repito? de qué manera aportarías tu sabiduría a esta nueva humanidad? A esta nueva etapa que está viviendo la humanidad. Ajá. Porque sabemos que la quinta dimensión es algo totalmente nuevo y no sabemos que estas cosas que nosotros hacemos todavía tienen sesgo de la tercera dimensión, son viejas. Entonces no sabemos cuál será el efecto que tendrá. Es un misterio bonito. Aquí listos para descubrirlo. Sí, Ok, Wicho, un gustazo, un placer. Muchas gracias. un placer, Simone, muchas gracias a ti también. Y cuando quieras, pues me avisas y hacemos una segunda etapa. Genial. Encantado, encantado a tu público también. Gracias. Igualmente, igualmente, Wicho. Entonces, que tengas un buen día y hasta prontito. Hasta prontito, amigo. Un abrazo. Chao, Wicho.